Hola y bienvenidos a Nación Primera Era, un canal creado por y para jugadores de mitos y leyendas, y continuando con la serie de videos, hoy nos toca el cuarto Oráculo 2022, de la edición El Ragnarok. Pero antes de eso, como siempre pueden suscribirse al canal si no están suscritos, y si están suscritos pueden activar la campanita de YouTube, así les avisa cada vez que subamos un video. Y dicho esto, comenzamos. ¿No es cierto? Agrandamos ahí como siempre. Y vamos a partir por el matador de gigantes. Matador de gigantes dice: todos tus aliados doblan su fuerza punto por turno. Aquí más que nada lo que se aclara es que doblan la fuerza por el turno nomás, no por turno, ya. O sea, no significa que tus aliados en cada turno doblen su fuerza. Ahí solamente hay un error de redacción, ya. ¿No es cierto? Al doblar la fuerza siempre incluye los bonos de fuerza que tengan los aliados y, como dije antes, siempre es hasta la fase final. Aclarar algo importante que lo he escuchado de ahora último, la verdad, que preguntan si los aliados que entran en juego después que se resuelvan matador de fuerza también duplican la fuerza, y no. La verdad que son solamente los aliados que estén en ese momento, porque como hemos dicho, el talismán se juega, se resuelve y se va al cementerio, por lo tanto el efecto no sigue activo para los aliados que entran. Después Galdar, aquí en Galdar, bueno, la habilidad es copia de la habilidad de un talismán que esté en tu cementerio, ¿ya? Aquí aclarar que, ¿no es cierto? Si el talismán copiado, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si no podemos jugar con el cementerio, no vamos a poder copiar con Galdar. Y eso es porque, como revisamos en las versiones anteriores de los oráculos, cuando no podemos jugar con el cementerio, entre todas las cosas que no podemos hacer es copiar habilidades, ¿ya? Pero ¿qué pasa con Galdar? Que, bueno, aquí nos dice que si copiamos un talismán que baraja cartas del cementerio, no se puede barajar Galdar, porque Galdar debe ir al cementerio una vez resuelto, pero sí podemos copiar el talismán copiado. ¿En qué se traduce esto? Que en el fondo, si copiamos a Hidromiel, podemos barajar el mismo Hidromiel copiado y sus copias, ¿ya? Pero no a Galdar. Por lo mismo que los dije, porque en el fondo una vez resuelto debe ir al cementerio el Galdar, ¿ya? El talismán que es copiado con Galdar no puede ser anulado, ya, porque en sí no estamos jugando el talismán. Si queremos evitar que el talismán que va a copiar Galdar se resuelva, ¿no es cierto? Se resuelva ese efecto, debemos anular a Galdar, ya. Porque si después el Galdar, ¿no es cierto? Jugamos el Galdar, pasó el Galdar y no lo anulamos, después no nos podemos retractar y decir, ah, ahora quiero anularlo. No, o sea, en el fondo hay que anularlo cuando se juega el Galdar para que el talismán copiado no haga su efecto. Seguimos avanzando y tenemos al Naglfar. Dice: todos los jugadores destruyen todas las cartas en juego y tu oponente bota 2 cartas de su castillo. ¿Qué es lo importante acá? Que todas las cartas son destruidas al mismo tiempo. ¿Cuáles cartas? Los aliados, armas, tótem y oro. Y tu oponente debe botar 2 cartas de su mazo castillo para que Naglfar se considere resuelto. Ya, en el fondo lo mismo que Cancerbero, el talismán se resuelve completamente y después va al cementerio. Por lo tanto, si varias habilidades se disparan al ser destruidas, primero el oponente bota las 2 cartas y después esas habilidades se vendrían a resolver. ¿En qué orden se resuelve? Acá nos dice: si varias habilidades se disparan al mismo tiempo al ser destruido, primero resuelve una sola de tus habilidades y luego una sola de tu oponente, y así hasta que todas las habilidades se hayan resuelto. O sea, en el fondo se va alternando las habilidades que se disparan al destruir con el oponente. Y por último nos da un ejemplo que si en el fondo tenemos un determinado tipo de carta que protege a otras cartas, en este caso por ejemplo Tótem Alfheim, que protege los oros, es destruido el Tótem Alfheim pero no los oros, que en el fondo es la carta a la cual protege, ¿ya? Seguimos avanzando y nos detenemos en Nidavellir.
Nidavellir dice que cuando tu oponente juega un aliado, paga su valor y este quedará bajo tu control por el resto del juego. Ya, aquí varias cosas que tenemos que aclarar. Primero respecto a la habilidad y después respecto a qué aliados, ¿no es cierto?, entre comillas, se puede robar Nidavellir. Entonces, en el fondo es cuando entre en juego un aliado oponente, podemos pagar su coste. Bueno, ahí decía su valor, en el fondo es su coste. Y ¿qué es lo que hace Nidavellir? Simplemente ganamos el control del aliado. Eso es lo que pasa con Nidavellir, ¿ya? Debemos pagar el coste expreso del aliado, tanto si fue jugado desde la mano o si fue puesto en juego. Por lo tanto, si el aliado oponente jugó un aliado gratis, nosotros igual debemos pagar su coste impreso. Y que no se limita a una vez por turno, es decir, si el oponente juega, no sé, 5 aliados, podemos pagar el coste de esos 5 aliados siempre y cuando tengamos los oros y robar esos 5 aliados, ¿ya? ¿Por qué es importante que no se limite a una vez por turno? Porque después vamos a revisar qué pasa con los aliados coste cero. Ya, ¿qué pasa con el aliado? El aliado oponente primero entra en juego, siempre primero entra en juego, dispara su habilidad y luego cambia de controlador, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si el oponente juega un Surt, ¿no es cierto?, él va a poder primero destruirnos Nidavellir antes que nosotros, ¿no es cierto?, podamos obtener el control de ese aliado. Ya, el aliado cambia de controlador una vez que se paga el coste y se cumplan las condiciones. O sea, por ejemplo, si el oponente juega demonio, tiene que botar las 4 cartas él, y una vez que pague el coste, bueno, en este caso demonio no tiene coste, pero por ejemplo, y como sale en el Dark, si estuviera Guanaco, si nosotros tenemos Guanaco en juego y el oponente juega un demonio, él debe botar 4 cartas para jugar el demonio, debe pagar 1 de oro y nosotros ahí recién podemos obtener el control de ese aliado. Y ojo, que el coste debe quedar pagado. O sea, yo cuando, ¿no es cierto?, robo ese aliado, o sea, coloquialmente se dice robar, pero en realidad estamos cambiando de controlador, el oro que él pagó debe quedar pagado, ¿ya? ¿Qué más? Cuando los aliados cambian de controladores, no entran en juego nuevamente. Es como lo mismo que pasa con Hades. En el fondo lo estamos cambiando de controlador nomás. Por lo tanto, bajo ningún criterio podrían disparar sus habilidades cuando entran en juego, ¿ya? ¿Qué más? Pues el aliado se ubica en la línea de defensa siempre y permanece ahí hasta que salga del juego, ¿ya? Y cuando sale del juego va, al igual que con Hades, a la zona respectiva del dueño de la carta. Ya si es cementerio, mazo, castillo, mano o destierro. Y por último, y la pregunta que yo creo que todos siempre se están haciendo es: ¿Nidavellir puede robar aliados coste cero? Y sí, lo dice textualmente acá. Si el aliado tiene coste 0 o coste X, solo debes declarar la activación de Nidavellir, ¿ya? ¿Por qué le decía que era importante que no se limitara una vez por turno? Porque si por ejemplo el oponente juega 10 aliados coste 0, yo puedo declarar la activación de la habilidad de Nidavellir 10 veces y esos aliados quedarían bajo mi control, ¿ya? Por lo tanto, el coste 0 es un coste... el coste 0 es un valor válido como... O sea, no un valor, sino... El coste 0 es válido para poder jugar cartas y poder pagar habilidades de cartas. Lo dice textual también el Dark, ¿ya? Por lo tanto, por eso nosotros podemos robar aliados coste 0. Porque eso, en el fondo, el 0 es un coste. Bueno, espero que haya quedado claro ¿no es cierto?, el Nidavellir, que en el fondo es una carta que históricamente se ha, ¿no es cierto?, discutido si puede o no robar aliados coste 0 y finalmente se viene a rectificar lo que en realidad ya sabíamos hace tiempo que sí se puede, siempre se ha podido en realidad. Pero bueno, ahora el oráculo 2022 lo viene a rectificar. Seguimos avanzando. Aquí me quiero detener brevemente en el martillo de Thor, que dice: por cada punto de daño que haga este aliado al mazo castillo oponente, podremos barajar igual número de cartas del cementerio con tu mazo castillo. ¿Qué es lo que pasa con martillo de Thor? Que en el fondo no dice si son a elección o no, ¿ya? Pero tampoco dice que sean las primeras. Pero acá en el oráculo sí nos aclara que son a elección en el fondo. Y que no podremos barajar menos cartas del daño realizado. Por lo tanto, por ejemplo,
Si el portador de martillo de Thor tiene 5 de fuerza, debemos... y hace 2 puntos de... O sea, si el portador de martillo de Thor tiene 5 de fuerza y el aliado oponente tiene 2 de fuerza y por diferencia de fuerza hace 3 puntos de daño, por lo tanto debemos barajar 3 cartas, sí o sí. O sea, no pueden ser menos de 3 para este ejemplo. Seguimos avanzando y... Odur, ya. ¿Qué pasa con Odur? Dice, cuando entra en juego se convierte en una copia total de un aliado oponente. Este es barajado en su mazo castillo y no podrá ser jugado mientras Odur esté en juego. Entonces, ¿qué nos dice Oráculo? Que cuando entra en juego se transforma en una copia completa de un aliado oponente. Ya. Este es barajado en el mazo castillo del dueño de la carta y no podrá ser jugado mientras Odur esté en juego. ¿Por quién no podrá ser jugado? Que era una de las cosas que se discutía. Y dice que la restricción de jugar el aliado oponente es solo... O sea, la restricción de jugar el aliado es solo para el oponente. Y si tiene más copias de ese aliado en juego, solo debe barajar una de ellas. No sé por qué siempre preguntaba si barajaba todas las copias o no. Pero bueno, es solamente una y a elección. O sea, si tiene 3 de ellas, yo escojo cuál quiero. ¿Ya? Una vez que todas las copias del aliado oponente salgan del juego, estas no podrán ser barajadas mientras Odur permanezca en juego. Es como una habilidad continua eso que no pueda jugarlo, ¿ya? Ahora, ¿qué significa que se convierta en una copia completa? Que se transforma en una copia impresa de la carta, copiando fuerza, ¿no es cierto? Copiando, perdón, aquí, fuerza, coste, habilidad, nombre, raza, si es que tiene obviamente, y todos los efectos permanentes que tenga el aliado. O sea, por ejemplo, si ganó bono de fuerza permanente, también copia esa fuerza. Si por ejemplo le jugaron Zara al aliado oponente y yo lo copio con Odur, el Odur también mantendrá ese efecto de la Zara. Por lo tanto no podrá atacar ni bloquear, así que ahí cuidado con eso. ¿Ya? Odur no dispara habilidades, ¿ya?, de aliados que digan cuando entra en juego o al entrar en juego, y tampoco copia la fuerza o habilidad que si por ejemplo un aliado oponente portaba un arma, el bono que otorga esa arma o la habilidad no la copia Odur. Ahí sí había un malentendido, ¿no es cierto?, en el Oráculo 2002 que decía que sí se podía, pero en realidad no se puede, ¿ya? Y por último, ¿hasta cuándo mantiene estos atributos Odur? En el fondo hasta que el Odur salga del juego, ¿ya? Seguimos avanzando. Me voy a detener brevemente en la nana, que bueno, dice, si un jugador juega un talismán, puede destruir esta carta y anular dicho talismán. En el fondo, al igual que las cartas que vimos de Toki, de Flechero, de Solnat, que en el fondo en el momento que el oponente juega un talismán, podemos destruir a nana para anularlo, ¿ya? ¿En qué me quiero detener? Que en el fondo acá, como todos los aliados que si son, o sea, todos los aliados que son destruidos para hacer una habilidad deben ir al cementerio para hacer efectiva esa habilidad, ¿ya? Como vimos con Tótem de Conejo en la edición anterior, quizás podemos salvar una nana, pero no anularíamos el talismán, y eso que quede súper claro, ¿ya? Seguimos con las cartas reales del Ragnarok, y mira, acá con Hel tenemos, bueno, voy a leer primero la habilidad. Todos tus turnos paga su coste y devuelve las 5 cartas superiores del cementerio a tu castillo, luego baraja, ya. Y aquí la rata quedó bastante interesante porque dice, mientras Hel está en juego, ya, puedes pagar su coste. O sea, ya no es obligatorio, porque antes Hel sí era obligatorio, te obligaba a todos los turnos pagar su coste, ya. Y puedes barajar 5 cartas de tu cementerio con tu mazo castillo a elección. O sea, ya no son las primeras 5, son a elección, ¿ya? Y aquí lo mismo, pues, es una habilidad opcional. Puedes pagar su coste para, ¿no es cierto?, buscar 5 cartas en el cementerio y barajarlas con tu mazo castillo. Lo único sí que deben ser 5 cartas para poder barajarla, obviamente, ¿ya? Y aquí una aclaración que en el fondo no significa que el turno que entró en juego y pagaste su coste puedas barajar 5 cartas, ¿ya? Lo bueno
que en el fondo la habilidad de Hell quedó opcional, ya, por lo tanto puedes decidir si hacerlo o no, no es obligatorio, y quedó las 5 cartas que barajas son a elección, no son las primeras 5. Después tenemos Gigantes de Fuego y aquí quiero hacer un alcance que es más o menos lo mismo que pasaba con Huracán. Bueno, dice, cuando entra en juego puedes portarle un arma sin pagar su coste, coma, al final del turno que ataque es destruido. ¿Y cuál es el alcance? Que aquí las habilidades se separaron. O sea, cuando entra en juego puedes portarle un arma gratis, ya, que en el fondo lo que hice acá, que el arma se le puede portar gratis solo el turno que entra en juego, y si ataca al final del turno debe ser destruido. Es decir, que solo en el turno que ataque tiene que ser destruido. O sea, son dos habilidades distintas. No es necesario que tenga que atacar para tú poder colocarle el arma. Y al igual que Huracán, si tú quieres, puedes salvarlo con Tótem de Conejo, Amor de Valquiria, si es destruido por su misma habilidad. Y Gigante de Fuego es carta única, pero bueno, ahí lo dice la carta, ¿no es cierto? Después Brook. Brook, aquí, bueno, yo creo que todas lo conocen, Brook. Salió también en los kits raciales. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasó con Brook? Pues dice, si es la primera carta que pones en juego, podrás buscar 2 cartas de oro en tu mazo castillo y ponerla en tu mano, ¿ya? Aquí se habló harto tiempo de que en el fondo si tú bajabas, si el bajar oro no se consideraba como primera carta, y en el fondo aquí lo que pasaba con Brook es que o sea, lo que pasaba con Brook es que no es la primera carta, es la primera carta de aliado, como vemos acá en la rata. En el fondo, si es la primera carta de aliado que ponemos en juego, podremos buscar 2 cartas de oro y ponerla en la mano. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no es necesario que sea o sea, que no es necesario que lo juegue en el primer turno, ¿ya? O sea, mientras no juegues otros aliados, puedes cumplir su habilidad, ¿ya? ¿Esto en qué se traduce también? Que puedes bajar y poner oro en juego. Puedes jugar talismanes, armas o tótem sin que esta habilidad se vea afectada, ¿ya? Por lo tanto, si es el primer aliado que ponemos en juego, eso es lo único que hay que cumplir. Seguimos avanzando y el Draugar, ya. El Draugar dice, todas tus abominaciones pueden atacar cuando entran en juego y mientras este aliado esté en juego, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿O qué es lo que se decía? Pues de que el Draugar no podía atacar él mismo. ¿Y qué es lo primero que nos dice acá? Que Draugar puede atacar el juego por efecto de su misma habilidad, ¿ya? O sea, nos aclara finalmente que sí puede hacerlo. Pero ¿qué más nos aclara? Que si cambiamos a Draugar de controlador, no puede atacar ese mismo turno, obviamente, porque al cambiarse de controlador no está entrando en juego nuevamente. Pero no solamente eso. Si tenemos un Draugar en juego y cambiamos de controlador otra abominación, esa abominación tampoco puede atacar cuando entra en juego por lo mismo, porque esa abominación tampoco está entrando en juego nuevamente. O sea, está solamente cambiando de controlador. Entonces, resumiendo, Draugar hace que todas tus abominaciones puedan atacar el turno que entran en juego y también el mismo Draugar. Después Ejército Enano. Ejército Enano, aquí me voy a detener solamente en una parte de la habilidad. Bueno, dice, solo puede atacar o bloquear si tu oponente tiene menos cartas de oro en juego tú y las demás copias de esta carta tienen +1 a la fuerza. Y en la rata, ¿qué es lo importante? La segunda parte, que en el fondo es tus demás copias de Ejército Enano. Y esto sigue lo mismo que pasaba con Leitasi. Ya, aquí en el Ejército Enano sí me parece algo interesante, porque en el fondo, ¿para qué queríamos darle +1 de fuerza a las copias oponentes? Ahora son solamente tus copias, ¿ya? ¿Qué más podemos aclarar? Que para poder ser declarado atacante debemos sí o sí controlar más cartas de oro que el oponente, ¿ya? Y que si eventualmente no tenemos más oro que el oponente, son ambas acciones. Es decir, no puede atacar ni bloquear. Es lo mismo que pasaba con Ballesta, que lo explicamos en el video del mundo gótico, ¿ya? Y aquí una breve acotación, que en el fondo, una vez que ataque, si la cantidad de oro disminuye, se vuelve irrelevante, porque en el fondo el aliado ya fue declarado atacante. Después seguimos con Gary Freaky. Y aquí, bueno,
El Gerifreki, lo interesante que nos importa es, bueno, su habilidad dice solo puede bloquear y no puede ser destruido por habilidades de armas, totem o talismanes, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Que no puede ser destruido por armas, talismanes o totem que afecten directamente una carta. Recordar que ahora con el Oráculo 2021 las cartas pueden afectar a dos tipos, cuando afectan a otras cartas o cuando afectan al jugador, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las cartas que afecten directamente una carta? Las que están acá abajo. El Stribok, Sacrificio Humano, Nalfar, Niten y Li. ¿Ya? Estas son como las que rompen toda la mesa, por decirlo. Pero también están las individuales, como por ejemplo la Fuente de Mimir, la Esposa de los Furibundos, Exolo. Toda esa tampoco lo puede destruir. Como dijimos con Salamandra, todas las cartas que afecten al jugador, es decir, que digan que el jugador destruye la carta, sí pueden destruir a Gerifreki. O sea, yo con Totem de Salamandra sí me puedo destruir al Gerifreki para atacar, y eso que quede bien claro. Porque es una carta que me afecta a mí como jugador, ¿ya? También, por ejemplo, el Dokenjutsu. El Dokenjutsu dice el oponente envía al cementerio. Enviar al cementerio es exactamente lo mismo que destruir. Entonces, cuando el oponente destruye dos cartas, sí puede destruir entre una de esas dos con Dokenjutsu a Gerifreki, ¿ya? Para que quede bien claro cuándo se puede o cuándo no se puede destruir el Gerifreki. Ya, en el Ymir quiero aclarar algo súper específico que quizás no todos saben. Que bueno, el Ymir dice que si está en tu cementerio puedes ponerlo en juego pagando 4 de oro y destruyendo un aliado de fuerza 4 o superior, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero aclarar acá? Lo que dice acá, mira, que cuando se cancela una habilidad, todos los costes asociados a ella deben quedar pagados. ¿Qué significa esto? Que ya, si nosotros tenemos el Ymir en juego, pagamos 4 de oro, destruimos un Rungnir que tiene fuerza 4, ¿no es cierto? Para poner a Ymir desde el cementerio. Y en este caso, por ejemplo, el oponente tiene un Chiro Makusa en juego, que es un aliado que al destruirlo cancelamos la habilidad de un aliado oponente, ¿no es cierto? Y cancelamos la habilidad de Ymir, o sea, cancelamos que el Ymir sea puesto en juego. Los costes asociados deben quedar pagados, ¿ya? ¿Esto qué significa? Que tus 4 de oro quedan pagados, es decir, quedan en la zona de oro pagado, y el Rungnir queda en el cementerio, ¿ya? Y eso es súper importante. Ya no se devuelven los oros ni el Rungnir, ya, porque quizás eso no todos lo sabían, y para que quede bien claro. Y esto aplica lo mismo, por ejemplo, para el Garm. Si eventualmente le cancelan la habilidad, los 2 de oro que hay que pagar por su habilidad también quedan pagados, ¿ya? Seguimos avanzando. Y acá con Gandalf me quedo detener porque no se sabe. Bueno, vamos a leerlo. Si ataca junto al ejército enano, ellos ganan +1 la fuerza imbloqueable. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues que faltaba un punto. En el fondo dice, si ataca junto al ejército de enanos, ellos ganan 1 la fuerza, punto, Gandalf es imbloqueable. ¿Qué quiero decir de esto? Que solo ejército de enanos gana el bono de fuerza y que Gandalf es imbloqueable por sí mismo, ¿ya? Esta habilidad fue corregida en los kits raciales. Varias de estas cosas que yo le estoy hablando ya vienen corregidas, pero para todos aquellos que quizás no tienen los kits raciales es bueno saberlo también. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, Dawn dice que cuando entra en juego eliges un tipo de raza y gana 1 de la fuerza por cada carta que tenga el oponente de esa raza. Aquí quizás no todos tenían claro, o quizás no se sabía a ciencia cierta si era un bono de fuerza continua o era solamente cuando entraba en juego, porque en el fondo como las habilidades no están separadas, pero aquí nuevamente lo mismo, pues cuando entra en juego escoges un aliado y Dawn gana 1 a la fuerza por cada aliado oponente en juego con la raza escogida. Es como una especie de minotauro por la cantidad de aliados que el oponente tenga con esa raza, pues. Entonces su fuerza es variable y depende en todo momento del número de aliados oponentes con la raza escogida, ¿ya? Aquí, ¿qué te dice? Que puedes escoger cualquier tipo de raza, no es necesario que la raza nombrada esté en juego, ¿ya? Y que, bueno, en el ejemplo, que si escogemos la raza campeón, gana 1 a la fuerza por todos los campeones, sin importar las subdivisiones. Es decir,
Si hay un campeón Shaolin, un campeón Samurai, da lo mismo. O sea, si escogiste campeón, gana por todos ellos. Ya, después la bola dice, si esta carta es bloqueada, tu oponente deberá destruir un aliado al final del turno. Aquí quiero irme directo a la frase en negrita. Bueno, esto no lo he comentado en las ediciones anteriores, pero si ustedes se fijan, hay ciertas frases en negrita para destacar ciertas aclaraciones y a ustedes se les haga más fácil leer esto, ¿ya? Entonces aquí el efecto se dispara al momento de bloqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo si atacamos y le declaran un aliado bloqueador a la bola, se dispara el efecto. Por lo tanto, si la bola sale del juego, ya, pero tu oponente la bloqueó, igual deberá destruirse un aliado al final del turno, independiente a si bola o no permanece en juego, ya. Y en específico, como les decía, ponte tú con el Gerifreki, esta es una habilidad que hace objetivo al jugador. Por lo tanto, sí podría destruirse el Gerifreki, ¿ya? Seguimos avanzando. Ya, me voy a detener en el Mani. El Mani dice, si ataca, tu oponente debe descartarse 2 cartas de su mano. Ahí, bueno, se aclara que es votar 2 cartas. Y para evitar esta habilidad, tu oponente puede descartarse de 3 cartas de la mano, ya. ¿Qué es lo que se aclara acá? Que las 2 cartas que tu oponente vota son aparte del daño que efectúe Mani por su habilidad, ¿ya? O sea, si Mani es declarado atacante, en el fondo solo con ser declarado atacante se dispara su habilidad. O sea, tienes que votar sí o sí 2 cartas. Esto es antes de declarar bloqueo, ¿ya? O sea, el Mani es declarado atacante y tú te votas 2. Ahora, si tú quieres evitar esto, debes descartarte 3 cartas de la mano, ¿ya? Tienen que ser 3, no pueden ser menos de 3. O sea, si tienes 2 o menos cartas en la mano, simplemente tienes que votar 2, ¿ya? La única forma de poder evitar esto es si el ataque es cancelado en respuesta. Es como la única forma. Lo que pasaba más o menos con la Cerbatana, ya que lo dijimos. Que en el fondo la Cerbatana nos cansamos a llegar a Guerra Talismanes y la única excepción es cuando jugamos una carta que cancela el ataque en respuesta. Seguimos avanzando. Bueno, acá me voy a detener brevemente en el elfo arquero. Bueno, el elfo arquero dice que si es destruido, podemos robar 3 cartas o votar 3 cartas del mazo oponente. ¿Qué es lo que quiero destacar acá? Que en el fondo, si lo destruimos por habilidades de carta, hacemos esa habilidad de inmediato, ¿ya? Pero si es destruido por daño de combate, es decir, si atacamos o bloqueamos, robamos o votamos 3 cartas después de resolver el daño. O sea, pasa el daño, se destruyen los aliados y ahí recién escojo si robar o votar, ¿ya? Para que quede bien claro. Hironkin dice, cuando entra en juego la próxima carta de aliado que bajes te costará 1 oro menos, ¿ya? ¿Cuál era la incertidumbre? O sea, ¿cuál era la duda acá en Hironkin? Que algunos la hacían durar hasta el otro turno y bajo ningún motivo se podía hacer eso. O sea, la reducción de costes solo por el turno en que Hironkin entra en juego. Si no lo ocupaste, se pierde, ¿eh? No, en el fondo no se puede como reciclar y esperar a que vuelva tu turno y ocuparla, pues bajo ningún motivo. Y eso aplica con todas las reducciones de coste, por ejemplo, el Titán Licántropo, la Hironkin, ¿cómo se llama? El Limbakur, que es la abominación nueva. Y bueno, acá nos dice, como siempre, la frase en negrita, que la reducción de coste siempre hasta un mínimo de 0 y que una vez jugadas las cartas mantienen sus costes impresos. Seguimos avanzando aquí con el Ragnarok. Ya, me voy a detener en Amuleto de Thor, que dice que en la fase de ataque los aliados que no lleven armas tienen fuerza 0 hasta el final del turno. En el fondo ahora quedó, más que nada se formaliza esto, porque yo creo que todo el mundo ya asumía que eran respuesta al ataque en el fondo. Y son los aliados tuyos y oponentes, ya van a tener fuerza 0. Son todos los aliados que no lleven armas, ya. ¿Y qué más? Aquí, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, todos los aliados en juego que no sean portadores de una o más armas tendrán fuerza 0 hasta la fase final, ¿ya? Después Forja Enano dice, tu oponente descarta cartas de su mazo castillo hasta que aparezca una carta oro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que
Tu oponente vota cartas de su mazo castillo hasta que vote, ¿no es cierto?, una carta de oro. La carta de oro también es enviada al cementerio. Yo no sé por qué preguntaban de que si la carta de oro en el fondo se devuelve al mazo. Era como rara la pregunta. Si en el fondo uno va votando cartas hasta que en el cementerio vota una carta de oro, ¿ya? Por si, no sé, alguien tenía duda o lo interpretaba de esa forma. Y aquí, bueno, si tu oponente vota todas las cartas de su mazo y no aparece una carta de oro, igual pierde el juego. Yo no sé por qué también alguna vez se cuestionaron el hecho que si no sale carta de oro, entonces no perdiste. O sea, siempre que tu mazo castillo quede sin cartas, independiente del motivo, pierdes el juego. Eso no cambia, ¿ya? Y aquí que las cartas del mazo castillo son votadas de una en una. Esto es más que nada para aclarar de que muchas veces hay jugadores que, no sé, como que toman un montón del mazo y lo votan y no, pues, o sea, tienen que ir de una a una, ¿ya? Sigamos avanzando y metamorfosis de Loki, ya. Dice, los bonos de fuerza se aplican negativamente con un mínimo de 0 hasta el final del turno. ¿Qué significa esto? Bueno, de partida que es un efecto permanente, ¿ya? Todos los bonos de fuerza, ya sean por el turno, continuos o permanentes, se aplican de forma negativa. La única excepción son los bonos de fuerza permanentes, solo los permanentes que se apliquen antes de jugar el metamorfosis de Loki, ¿ya? No significa que los bonos se inviertan, y esto por favor hay que dejarlo muy claro. Metamorfosis de Loki no afecta a los duplicadores de fuerza. O sea, si tú juegas un matador de gigante y está metamorfosis activo, no lo afecta, ya, porque hay distintos, ¿no es cierto? Bueno, están los bonos de fuerza, están los duplicadores de fuerza y están los establecedores de fuerza, y son diferentes. O sea, los bonos son solamente cuando se suma y se restan. Los duplicadores siempre doblan en positivo la fuerza, y los establecedores son los que te dejan una fuerza determinada, ya, para que nos entendamos bien, ya. ¿Y qué significa que se aplique negativamente? Ya, significa que cuando gane puntos de fuerza, un aliado pierde puntos de fuerza, y cuando pierde puntos de fuerza, el efecto se mantiene, no se invierte, ya. Bajo ningún motivo se invierte. Eso del menos por menos no existe en mito y leyenda, ya, para todos aquellos que quizás seguían insistiendo de que si daban bono de fuerza negativo y estaba el metamorfosis activo, ganaban bono de fuerza. Eso nunca ha sido así y nunca va a ser así, la verdad, ya. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Como es un efecto permanente, una vez que se resuelve no puede ser deshecho, ¿ya? Incluso si se le quita la habilidad metamorfosis de Loki, ¿ya? Por ejemplo, si metamorfosis de Loki está activo y tú le juegas un Chuar, el efecto no va a desaparecer, y eso que quede muy claro. La única forma para evitar de que se transforme en un efecto permanente es quitándole la habilidad antes que sea jugado o anularlo antes que se resuelva, ¿ya? Entonces aquí nos aclara muy bien todos los aspectos de metamorfosis de Loki. En el fondo, ¿qué bonos se aplican negativamente? ¿Existe eso de negativo por negativo? Una vez que se resuelve, ¿se puede deshacer? Bueno, aquí está todo aplicado, o sea, está todo explicado, perdón, en el Oráculo 2022. Seguimos avanzando. Bueno, acá quiero detenerme en el amor de la Valquiria solamente para comentarle algo. Bueno, amor de Valquiria dice: cuando un aliado sea destruido, juega inmediatamente este talismán para que dicho aliado siga en juego, luego roba una carta. O sea, es como un tótem de conejo y aparte robamos una carta, para que nos entendamos. Pero lo que quiero aclarar acá es que, como dice un aliado, muchas veces pregunta si es solamente tuyo o también puedes salvar un aliado oponente. Y no, es solamente un aliado tuyo. Eso es todo lo que quería aclarar acá en el fondo en amor de Valkyria. Seguimos avanzando aquí. Bueno, ya pasamos de lleno a las cartas cortesano, ¿no es cierto? Ustedes saben que el Ragnarok está ordenado por frecuencia. Me voy a detener en Asgard. Y Asgard dice: cada vez que tu oponente te destruye una carta, él debe destruirse una carta al mismo tiempo.
¿Qué significa esto? O en realidad la pregunta sería, ¿es una condición que para poder destruirme una carta deba destruirme una primera? Y no. No es una condición que para destruirte una carta tu oponente deba tener primero una del mismo tipo. ¿Ya? ¿En qué se traduce esto? Que cada vez que tu oponente te destruye una carta, este debe destruirse una del mismo tipo siempre que tenga esa carta. O sea, por ejemplo, para destruir Asgard no es necesario que el oponente tenga un tótem, ¿ya? Pero si tiene un tótem, debe destruírselo. Y eso que quede bien claro. También no se limita una vez por turno. Es decir, si el oponente te destruye 5 aliados, tu oponente también debe destruirse 5 aliados. Pero si es que tiene 5 aliados, o sea, si tiene 3 aliados, se destruye esos 3 nomás, ¿ya? Y nuevamente Asgard es una habilidad que hace objetivo al jugador. Por lo tanto, ¿podemos destruir con Asgard al Gerifreki? Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, como les dije, como era una habilidad que afecta al jugador, los aliados que son destruidos por daño de combate no disparan esta habilidad, ¿ya? O sea, solamente cuando me destruyen una carta por efecto de una habilidad. O sea, los aliados que son destruidos, porque alguna vez se dijo que, no sé, que los aliados, y cuando tu oponente te destruye un aliado por combate, te lo está destruyendo. Y que por eso había que disparar. Y no, en el fondo no se dispara por daño de combate, para que quede bien claro también. Sigamos avanzando. Pasamos, bueno, terminamos los tótems acá ya. Pasamos a las armitas. Y aquí me voy a detener en estas dos armitas. La última, la Arco de Ur. Y Arco de Ur dice: agrega uno a la fuerza su portador. Cuando pongas esta arma en juego podrás robar una carta de oro de tu castillo y ponerla en juego. Luego puedes robar una carta de tu mazo castillo. Ya. Como sabemos en el DAR, que se aclaró que cada vez que las cartas digan luego, ya, significa que debes haber realizado exitosamente la primera acción de la habilidad para poder realizar la segunda. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que podemos buscar una carta de oro. O sea, tú puedes decidir si quieres buscar una carta de oro o no, ¿ya? Y ponerla en juego. Pero solo si colocaste un oro en juego, puedes nuevamente decidir si quieres o no robar una carta, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? O sea, ya, puedo buscar un oro, ponerlo en juego y puedo perfectamente decidir no robar. Pero lo que no puede pasar es que si no coloco un oro en juego, no puedo robar. O sea, definitivamente no se puede, ¿ya? Y el oro debe cumplir su condición para ser puesto en juego. O sea, si por ejemplo quiero traerme un tesoro de Guayacán y no tengo dos aliados, no me lo puedo traer, ¿ya? Después, espada de Frey. Aquí lo que me quiero... Bueno, espada de Frey dice que agrega 2 de fuerza a su portador y cada vez que el portador ataque, ¿no es cierto?, podemos robar una carta del mazo castillo. ¿Qué me quiero detener acá? Que en el fondo, al igual que el Mani, el efecto se dispara cuando es declarado atacante el portador. Por lo tanto, si el portador o la espada de Frey salen del juego en batalla mitológica, igual podemos robar una carta extra al final del turno, ¿ya? O sea, una vez que se dispara la habilidad de espada de Frey, después ¿no es cierto? Si permanece en juego el arma o el portador, se vuelve irrelevante. Igual podemos robar, ¿no es cierto? Y aquí, al igual que en todas las cartas extras, porque aquí robamos cartas extra, ¿no es cierto? Si no podemos robar cartas extra, tampoco podemos robar por espada de Frey. O sea, si por ejemplo el oponente tiene un Paco Toichi y se disparó esta habilidad y no podemos finalizar, tampoco podemos robar por espada de Frey, ¿ya? O sea, siempre el robar carta extra está asociado a finalizar. Bueno, seguimos avanzando, bueno, acá en el Baldur, brevemente, que en el fondo todas las cartas que si son destruidas podemos hacer algo, en este caso buscar una carta y ponerla en la mano. Nuevamente lo mismo que con el arquero, porque si es destruido por habilidades de carta, buscamos la carta en ese momento, pero si es destruido por daño de combate, tenemos que esperar que el daño pase, se destruyan los aliados y después, recién ahí, ¿no es cierto?, buscamos la carta en el mazo castillo. Seguimos avanzando y me voy a detener acá en el Aegir. Bueno,
el Aegir, como ustedes saben, salió... es una de las cartas reprint de los kits raciales de Abominación. Originalmente el Aegir dice que cuando entra al juego tu oponente baraja una carta de en su castillo. O sea, perdón. Cuando entra al juego tu oponente baraja en su castillo un aliado que tenga juego, ¿ya? Y finalmente se dejó que cuando entra en juego baraja un aliado oponente en juego a elección, ¿ya? O sea, antes el oponente la escogía y ahora nosotros la escogemos, ¿ya? O sea, esa elección del que juega la carta. Este cambio, bueno, potenció mucho la raza porque le dio un removal directo que la raza no tenía. Entonces pasó a ser una carta que a veces se colocaba por si acaso, por 1 máximo, a pasar ir por 3 siempre todos los mazos Abominación. Bueno, seguimos bajando. Bueno, acá el Vatrupnir, espero haberlo dicho bien. Es lo mismo que el Brook, que tiene la rata, que en el fondo no si es la primera carta, si es la primera carta aliado, podemos buscar un tótem y ponerlo en la mano. Y aplica todo lo mismo que les dije anteriormente. O sea, podemos bajar oro, poner oro en juego, jugar talismanes, jugar armas tótem sin que se vea afectada la habilidad. O sea, mientras no juguemos un aliado primero, no es necesario que lo bajemos el primer turno, ¿no es cierto? Pero mientras no juguemos un aliado, antes podemos cumplir su habilidad. Seguimos viendo aquí. Bueno, en el Sleipnir solamente aclarar que bueno, para poder jugarlo tenemos que tener menos aliados que el oponente. Y aquí más que nada un aclaratorio corto, que si el oponente no tiene, o sea, que si nosotros no tenemos aliados en juego, pero el oponente sí tiene por lo menos un aliado en juego, se cumple la condición para jugarlo, ya, porque a veces algunos decían que debíais tener por lo menos un aliado en juego y no es así. O sea, puedes jugarlo sin aliado en el fondo. Siempre y cuando obviamente el oponente tenga más, o sea, siempre y cuando tu oponente tenga más aliados que tú, ¿ya? El Rungnir, siempre que bloquee a un aliado oponente, deberás buscar una carta de oro y ponerla en la mano. ¿Qué es lo que quiero aclarar aquí o destacar del Rungnir? Que es obligatorio siempre buscar la carta. O sea, siempre que sea declarado bloqueador, debes buscar una carta de oro sí o sí, ¿ya? Perdón. Y que el oro se busca en el momento de la declaración de bloqueo, ¿ya? ¿Y qué pasa si no tienes oro? No importa, debes realizar la búsqueda de igual modo, avisarle a tu oponente que no tienes más oro y barajar tu mazo castillo en el fondo. Seguimos y ya pasamos a lo que serían las cartas vasallo para ir terminando este oráculo, que yo creo que va a salir un poco más largo que los demás, o por lo menos que la ira del Nahual, porque el Ragnarok, las cartas son mejores, pues entonces hay muchas aclaraciones más. Bueno, en el Runas dice ambos jugadores roban cartas de su castillo hasta tener 8 cartas de su mano, ¿ya? Que se aclara acá que deben robar cartas hasta tener 8, ¿ya? Que ambos jugadores comienzan a robar al mismo tiempo, y si uno de ellos al momento de robar se queda sin cartas, perderá el juego. O sea, si quedas con 0 cartas, da lo mismo el motivo. Si quedas con 0 cartas, siempre pierde el juego. Y eso pasa con Arlequín, pasa con Chematien, pasa con todas esas cartas que devuelvan daño, que roben, que te hagan robar a ambos jugadores. Siempre que quedes con 0 cartas, pierde el juego, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ambos jugadores comienzan a robar y se quedan sin cartas al mismo tiempo, es la única forma de que es un empate. Por ejemplo, suponte que tú tienes que robar 5 cartas y no sé, tu oponente tiene que robar, a ver, es que si digo 6 cartas, ahí tú vas a robar primero la última y te vas a perder. A ver, tendría que ser justo la cantidad necesaria para que cuando ambos roben la última carta, ahí es la única forma de producir un empate. Porque siempre que al oponente le quede una carta más que tú, o dicho de otra forma, si tu oponente, o sea, si tú robas una carta y no te queda mazo, perdiste, ya, o sea, siempre es así, no hay excepciones. Entonces la única forma sería que cuando ambos roben al mismo tiempo,
pierden o sea, perdón, es un empate. Por eso acá se aclara que en el fondo, cuando las cartas se roban, deben ser robadas de una en una a la mano, porque muchas veces, al igual, ¿no es cierto?, que les decía con Forja de Enano, no sé, pues, si tienen que robar 7 cartas, tienen que robar 5 cartas, llegan y agarran como es todo ese montón entero y se los ponen en la mano. Y no, pues, o sea, cuando hay pocas cartas, o sea, en realidad siempre deberían robarse de a una, pues, para ver quién roba la última carta y ver si pierde el juego o ver si es un empate. ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando. Me voy a detener en el poderoso hidromiel, ¿no es cierto? Que elegimos 3 cartas del cementerio, las barajamos con el mazo castillo y luego robamos 2. ¿Ya? ¿Qué hay que aclarar acá? Que para poder jugar el talismán, o sea, la condición de jugar el talismán es por lo menos tener 3 cartas. ¿Ya? Sí o sí. O sea, no piensen jugarlo con menos cartas, no se puede. Y es obligatorio robar las 2 cartas. ¿Ya? O sea, no podemos robar una si queremos. O sea, siempre deben ser 2. ¿Qué más? Hidromiel no puede ser barajado, ya que una vez resuelto debe ir al cementerio. Es más o menos lo mismo que el Galdar. Pues en el fondo el Galdar no puede ser barajado porque una vez resuelto debe ir al cementerio, que es lo mismo. Pero sí podemos barajar otras copias de hidromiel que tengamos en el cementerio. ¿Ya? Y solamente si barajamos 3 cartas del cementerio podremos robar 2 del mazo castillo. O sea, si no barajamos, no robamos. ¿Por qué? Porque dice luego. Y eso es así para todas las cartas. Siempre que diga luego, si por ejemplo no barajamos, no sé, pues no destruimos, como por ejemplo en el caso de Fuente de Mimir. O sea, si no destruimos, no robamos. Aquí es lo mismo. O sea, si no barajamos, no robamos. Y eso así en todas las cartas que dicen luego. No hay excepción. ¿Ya? Fuente de Ur. Ya, Fuente de Ur dice: en tu turno tu oponente destruye todas las cartas de aliados que te hayan atacado en el turno anterior. Este talismán debes jugarlo en tu turno sí o sí, y tu oponente va a destruir todos los aliados que fueron declarados atacantes en el turno anterior. ¿Ya? Si por efectos de una habilidad los aliados fueron devueltos a la línea de defensa, estos sí se consideran que fueron declarados atacantes el turno anterior. ¿Ya? Por lo tanto, aquí el ejemplo típico es, por ejemplo, si jugaron Yoroi, ¿no es cierto? Yo perfectamente después puedo tirar Fuente de Ur porque los aliados fueron devueltos a la línea de defensa. Y nuevamente esta habilidad es objetivo de los jugadores, por lo cual no dispararía habilidades como Asgard. ¿Ya? O sea, el oponente es el que se está destruyendo los aliados. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ya queda poquito con el Ragnarok, ¿no es cierto? La hacha danesa que ahora va a tener habilidad, ¿no es cierto? En los kits de extensión. Ya, la Sif. La Sif dice: si es destruido, tu oponente baraja una carta aliada en juego. Entonces aquí lo mismo que pasaba con el Aegir. Ahora, si es destruido, baraja un aliado oponente a elección. ¿Ya? Este cambio ya se hizo también en los kits raciales, ¿no es cierto? Y también le da otro removal directo, aparte del Odur que tenía la raza Dios. Ahora también le da otro removal directo, que es la Sifo, porque los cogemos nosotros. ¿Ya? Acá en el oráculo se puso rata más que nada para hacerlo coincidir con lo que sería la habilidad del kit racial. ¿Y qué es lo importante acá? Nuevamente lo mismo, porque si es destruido por habilidades de carta, el aliado oponente lo barajamos en ese turno. Pero si es destruido por daño de combate, primero pasa el daño, se destruyen los aliados, y después, si es que queda algún aliado oponente en juego, ahí recién lo barajamos. ¿Ya? De hecho, muchas veces se puede dar ese caso que atacamos, bloqueamos con Sif, ¿no es cierto? Se destruye la Sif, por lo tanto hay que barajar un aliado oponente, pero el oponente no tiene aliados que barajar. ¿Ya? Seguimos avanzando. Bueno, aquí en la Idum me quedo detener brevemente porque, bueno, dice: por cada oro en el cementerio gana 1 de fuerza, ¿no es cierto? Su fuerza es variable y depende en todo momento del número de oros que tengamos en nuestro cementerio.
¿Y qué es lo que quiero aclarar acá? Es que si por efecto de una habilidad no puedes jugar con el cementerio, la habilidad de Idum no se ve afectada, ¿ya? O sea, igual sigue ganando bono de fuerza. Porque recordemos que cuáles son las cosas que no se pueden hacer cuando no podemos jugar con el cementerio. No podemos barajar cartas, no podemos poner cartas en juego, no podemos subir cartas a la mano, no podemos barajar cartas, no sé si lo dije, y no podemos desterrar cartas. Ah, perdón, me faltó el no podemos copiar habilidades. No podemos copiar habilidades y no podemos desterrar cartas al cementerio. O sea, 5 cosas. Ah, y obviamente aquí los oros virtuales no cuentan como... ¿no es cierto? Como fuerza para Idum. Bragi, el poderoso Bragi. Bueno, Bragi podemos destruir un oro para que gane toda la fuerza. Aquí se aclara que, ¿no es cierto?, es por el turno. O sea, el bono siempre dura hasta la fase final, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo que con Machi. Podemos destruir cuantos oros queramos, pero si, ¿no es cierto?, lo hacemos en guerra talismanes, debemos respetar la sucesión de prioridades. O sea, solo podemos destruir uno y luego la prioridad pasa al oponente y así sucesivamente hasta que, ¿no es cierto?, no se jueguen más habilidades o talismanes, ¿ya? ¿En qué se traduce esto? Que perfectamente el oponente puede destruirnos a Bragi antes de que podamos destruir quizás todos los oros que queríamos, ¿ya? Y bueno, aquí Puchado y Tesoro de Guayacán se consideran solamente una carta oro, por lo cual ganaría 2 de fuerza por cada uno de ellos. Y al igual que Idum, las oros virtuales no cuentan como fuerza para esta habilidad, ¿ya? El Ulr, ya para ir terminando, ya para abajo son pocas las cartas que necesitan como leer la aclaración en realidad. Y Ulri se puede atacar cuando está en juego, pero si lo hace, descarta una carta de tu mano, ¿ya? ¿Qué hay que aclarar de acá? Aquí las cartas que descartamos con Ul para que pueda... o sea, todo de nuevo. La carta que descartamos con Ul para que pueda atacar se hace al momento de la declaración de ataque, ¿ya? No es cuando entra en juego. O sea, nosotros nos ponemos a Ul en juego y descartamos la carta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo igual uno puede generar combinaciones con eso. O sea, descartar una carta, podemos quizás volver a colocarla en juego y aparte atacamos con el UR. Y no. En el fondo es... cuando vayamos a atacar, descartamos la carta de la mano. Y si no tienes carta en la mano, evidentemente no puede atacar, ¿ya? Con eso quiero que se quede. Que la carta se descarta al momento de la creación de ataque y si no tenemos carta en la mano no podemos atacar. Y lo otro, que si Ul cambia de controlador, no puede atacar cuando entra, o sea, no puede atacar en ese turno porque no está entrando en juego nuevamente. O sea, no puede descartar una carta de la mano para poder atacar ese mismo turno, ¿ya? Seguimos avanzando y ya vamos terminando. La verdad que ya hacia acá abajo no creo que haya muchas aclaraciones, la verdad. Son pocas las cartitas. Bueno, faltan los oros y terminamos. ¿Qué podríamos aclarar acá? Bueno, el Gaerhorn, ¿no es cierto? Que si es destruido, podremos buscar 2 cartas de oro y ponerla en juego. Aquí aclarar que deben ser 2 cartas de oro, ¿ya? En caso de tener solo uno o ninguno, debemos realizar la búsqueda de igual modo y en el fondo avisar que no tenemos más cartas de oro y los oros deben cumplir sus habilidades, o sea, sus condiciones, perdón, para entrar en juego. El Halataful, bueno, Halataful lo destruimos para dejar un aliado en juego. Puede ser oponente tuyo con fuerza 0 hasta el final del turno. Es como Gorgona, ¿no es cierto? Y, ¿qué es lo interesante de esto? Lo mismo que para todas las cartas que dejan con fuerza 0, como Machi también, que siempre el último modificador de fuerza sobre el aliado prevalece. O sea, si nosotros dejamos con fuerza 0 por la habilidad de Halataf y después el oponente le da fuerzas al aliado, el aliado no va a volver a tener fuerza 0, ¿ya? Drakar. Ya, Drakar dice que este oro solo genera 2 oros para jugar, o sea, perdón, para armas, totem y talismanes. ¿Qué significa eso? Que solo para pagar el coste de armas, totem y talismanes son 2 de oro. Si queremos pagar habilidades o, ¿no es cierto?, el coste de aliados solamente cuesta como 1.
Si eventualmente Drakar perdiera la habilidad, al igual que Puchao y Tesoro de Guayacán, se considera un solo oro para todo lo que quieras pagar. Al igual que Puchao y Tesoro de Guayacán, no se pueden dividir los oros, es decir, puedes pagar un arma, tótem o talismán de coste 1 o 2, pero no 2 armas o talismanes y tótem de coste 1. ¿Qué más? Que en el fondo no significa que tengas como 2 oros y aparte tengas uno adicional para pagar esas cosas. O sea, no es como que tengas 2 oros para, por ejemplo, un talismán y aparte tengas un oro para pagar un aliado. No. Ya, eso nunca ha sido así, como si contara 3 oros. Eso ya igual es algo como muy antiguo, pero por si acaso alguien, ¿no es cierto?, todavía no lo sabía, está aclarado igual. Y lo importante, y creo yo que todo le importa del Drakar, si se puede ocupar en el turno oponente haciendo eso mismo, y sí. Si lo utiliza en el turno oponente también cuenta como 2 oros para armas, tótem y talismanes. ¿Ya? Y el último, Ataúd de Marfil. Puedes destruir este oro para generar el doble por el turno. Y finalmente se dejó como también nosotros veníamos jugándolo, que puedes destruirlo para generar 2 oros virtuales. ¿Ya? O sea, en el fondo lo destruyes y genera 2 oros virtuales. Esos oros virtuales son de, ¿no es cierto?, de libre disposición. Por lo tanto, aquí, si tú los puedes subdividir, así lo que quieras. ¿Ya? Y por lo mismo, como al destruir los generadores virtuales y no el doble, puedes destruirlo en cualquier zona. O sea, puedes destruirlo estando pagado. O sea, se puede. ¿Ya? Y yo creo que eso sería por el día de hoy con respecto a la edición El Ragnarok. ¿Ya? Déjenme abajo en los comentarios si hay unas cartas que ustedes jugaban distintos, si les parece bien el Odur, si ustedes están de acuerdo que Nidavellir robe aliados coste 0, todas esas cosas déjenmelo abajo en los comentarios, ¿ya? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y los invito a ver la siguiente análisis de... o más que análisis, lectura de los próximos... o no lectura, pongámosle explicación de los próximos oráculos que faltan.